Floricanto presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas, y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán. Por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Palabra del Señor. Escuchamos a Jesús mismo que nos explica la parábola. Hay que entender la comprensión con que Jesús va conduciendo paso a paso a los discípulos. En realidad hay que escuchar la palabra de Dios, pero también ponerla en práctica. No basta saber, no basta conocer, no basta escuchar. Es necesario dejarse atraer por Jesús, dejarse seducir por Jesús, y entonces producir fruto, un fruto abundante, un fruto que nos convierte en discípulos, pero también en testigos de Jesús. Y esto es muy importante para nuestra vida. Por eso escuchemos la explicación que Jesús mismo nos da de la parábola, con que nos está hablando del reino de Dios y de la paciencia que Él tiene para que lo vayan siguiendo, para que lo vayan buscando. Si no entienden esta parábola, dijo Jesús, ¿cómo van a comprender las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero cuando acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Aquí vemos entonces cómo hay multitudes que siguen a Jesús. Pero no basta seguir de lejos, no basta escuchar. Serán muy pocos los que realmente se conviertan en discípulos. Es decir, los que oyendo la palabra de Dios, la guardan en su corazón y la ponen en práctica. Que el Señor a nosotros también nos conceda ser de esos discípulos.
Los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica, aceptan el reino de Dios y van llenando este mundo con nuestras buenas obras del reino de Dios, iluminándolo con la luz de Cristo y consagrando todo este mundo que Dios nos ha confiado para que todo se encamine a la salvación y participe del reino de Dios. Que Dios nos acompañe a todos en este camino de salvación.